Bienvenidos a nuestro canal de YouTube, El conocimiento real que lleva a la vida eterna, creado por el mejor teólogo bíblico del planeta, llamado Tito Martínez, de España. Hoy es 24 de agosto de 2025. El título del estudio bíblico que vamos a explorar hoy es bastante impactante. Por avaricia harán mercadería de vosotros. Vamos a analizar un escrito de Tito Martínez donde, aborda sin rodeos el tema del diezmo y ciertas figuras pastorales. Queremos desglosar un poco los puntos clave de este material. Exacto. El estudio de Martínez es una crítica muy directa a lo que él define como el falso diezmo monetario y apunta a ciertos pastores que según él lo promueven. El lenguaje es muy contundente, ¿eh? Pues entremos en ello. Tito Martínez arranca identificando a un pastor en concreto, Antonio Bolaínez, y no se guarda nada en los calificativos. No, para nada. Son muy duros. Menciona un vídeo donde, según indica Martínez, Bolaínez muestra preocupación, y bastante, por una caída del 50% en, y lo dice así, en mayúsculas casi, sus ingresos del diezmo. Ajá. Y aquí es donde Martínez empieza a conectar los puntos, por así decirlo. ¿En qué sentido? Pues sugiere que esa bajada de ingresos podría deberse, al menos en parte, a la propia predicación de Martínez en Internet desde 2011. Claro, él menciona que ha estado predicando contra lo que considera doctrinas, él las llama satánicas. Exacto, como el falso rapto pretribulacional y, lo central aquí, el falso diezmo monetario. Y la reacción que Martínez percibe en Bolaínez la interpreta de una forma muy específica. Sí, describe a Bolaínez como lleno de ira, ¿no? Y atribuye esa supuesta ira directamente a que le han bajado los ingresos por el diezmo, como consecuencia, según Martínez, de su propia prédica. O sea que la conexión es directa. ¿Enseñanza sobre el diezmo y finanzas personales? Totalmente. Ese es un pilar de su argumento. Cualquier reacción que él interprete como airada o defensiva por parte de estos predicadores, como la que le atribuye a Bolaínez, para Martínez es la prueba definitiva de que la motivación de fondo es la avaricia. Y las palabras que usa para describirlos. Son fortísimas. Ladrón, estafador, llega a decir hijo del diablo. Deja muy claro lo que piensa de las motivaciones que él ve ahí. Y desde ese caso particular ya amplía la crítica a la doctrina del diezmo en general. Sí, ahí entra de lleno. Afirma de forma rotunda que la práctica del diezmo monetario es una mentira, una invención. Y señala dónde cree que es más común. Efectivamente, dice que es especialmente frecuente en iglesias que él llama apóstatas y pone el foco sobre todo en las pentecostales o carismáticas. Usa términos bastante despectivos, ¿no? Sí, habla de evangelocos y pentecostalocos. No se muerde la lengua. ¿Y cuál es el argumento central contra ese diezmo monetario? Pues Martínez sostiene que esos líderes, a los que llama falsos pastores, enseñan que dar el 10% del dinero es, digamos, un requisito para que Dios te bendiga y te dé prosperidad. Pero él dice que eso no es bíblico. Exacto. Él insiste en que, si se mira al texto bíblico, el diezmo que se ordenaba nunca, y recalca ese nunca, fue de dinero. Claro, él subraya que el diezmo bíblico auténtico era siempre de alimentos, productos del campo, ganado. Menciona un ejemplo, ¿verdad? Sí, cita a Jesús en Mateo 23, cuando habla con los fariseos sobre el diezmo, y señala que Jesús menciona específicamente semillas, la menta, el eneldo y el comino. O sea, productos agrícolas. Exacto. Recalca que son cosas del campo, no monedas. Por lo tanto, la conclusión de Martínez es clara. El diezmo de dinero es una invención posterior. ¿Con qué objetivo, según él? Pues según su análisis, el objetivo es simple y llanamente robar. Permitir que estos falsos pastores roben a sus congregaciones. Es una acusación gravísima. Muy grave. Argumenta que ese dinero no va a la obra de Dios, ni a nada parecido, sino a enriquecer a estos líderes, a que vivan con lujos. Repite constantemente que estos líderes de las iglesias apóstatas, refiriéndose a menudo a los evangelocolocos y pentecostalocos, son simplemente ladrones y avaros, que engañan a la gente para sacarles el dinero con el falso diezmo monetario. Y no se queda solo en el diezmo, ¿verdad? La crítica se extiende.
No. También denuncia cómo se maneja el tema de las ofrendas en esos mismos círculos. Describe que animan a la gente a sembrar dinero, ¿no? Usando esa metáfora. Sí, una metáfora agrícola para pedir donaciones económicas y a menudo importantes. Y según Martínez, esta petición viene con una promesa que él considera un engaño total. ¿Cuál promesa? La de que si siembras tu dinero, Dios te lo devolverá multiplicado, te hará rico. Prosperidad asegurada a cambio de la donación. ¿Y Martínez dice que eso es? ¿Un fraude? Denuncia que ese dinero recaudado no va a ninguna obra de Dios ni a ayudar a nadie. Va directo a los bolsillos de los líderes, a los que llama farsantes avaros. Para financiar sus lujos, dice. Exacto. Casas lujosas, coches caros, un tren de vida alto. Es una crítica frontal a la teología de la prosperidad, vamos. Y lo califica sin tapujos de robo diabólico. El escrito de Tito Martínez es muy tajante sobre el destino final que él cree que les espera a estos líderes. Sí. Es inflexible en eso. Es importante repetir cuál es el mensaje central de su texto sobre esto. Para Martínez, estos falsos pastores, a los que acusa de ser ladrones y ávaros, y de engañar con el falso diezmo monetario y las ofrendas fraudulentas, Sí. se enfrentan a un juicio terrible, la condenación eterna en el lago de fuego. Su advertencia es durísima y directa. La conclusión del análisis de Martínez es, por tanto, inequívoca. No ve estas prácticas financieras como simples errores o malas interpretaciones doctrinales, no. Las ve como algo mucho peor. Mucho peor. Pecados graves, destructivos. Argumenta que no solo arruinan financieramente a la gente en esta vida, sino que ponen en peligro su destino eterno. Y el de los propios líderes también, claro. Y todo vuelve a una motivación principal. A la avaricia. Para Martínez, esa es la raíz de todo este sistema de engaño. Insiste una y otra vez. Es la avaricia lo que mueve a estos falsos pastores ladrones que operan en esas iglesias apóstatas como las que llama evangelocos y pentecostalocos. Y reitera que su final es la condenación en el lago de fuego. No hay medias tintas en su escrito. Por avaricia harán mercadería de vosotros. La verdadera ofrenda cristiana. El modelo original bíblico. Exacto. Tito Martínez entra fuerte, ¿eh? De primeras lanza una acusación tremenda. Habla de un robo diabólico. Vaya, palabras mayores. Sí, y dice que este robo lo cometen falsos pastores y falsos evangelistas. ¿Cómo? Pues a través de las ofrendas. Ajá. Señala directamente a ciertos líderes, usa términos suyos como evangelocos y pentecostalocos, y los llama avaros y ladrones. O sea que no se anda con roderos. Para nada. Describe cómo funciona el engaño. Según él, animan a la gente a ofrendar, a sembrar dinero, prometiendo prosperidad divina. ¿La famosa teología de la prosperidad, supongo? Eso parece. Pero Martínez afirma que ese dinero acaba en los bolsillos de los líderes para sus lujos. Casas, coches. La palabra clave que repite es ladrones. Insiste mucho en eso, ¿verdad? Muchísimo. Dice que roban a miles con lo que él llama el falso diezmo monetario y con ofrendas que son un fraude. Es un inicio impactante. Desde luego. Y claro, frente a eso que denuncia con tanta dureza, Tito Martínez expone lo que él considera la verdadera ofrenda cristiana, basándose en el Nuevo Testamento. ¿Y cuál sería esa verdadera ofrenda? Pues el punto central de su argumento es que esa ofrenda, la que aparece en la Biblia, nunca, jamás era para enriquecer pastores, ni para pagarles sueldos, ni para levantar templos. Entonces, ¿para qué era? Según su análisis, eran ofrendas, principalmente donativos, a menudo comida, productos del campo, lo que él llama frutos, y tenían un destino muy claro y único: alimentar a otros creyentes. ¿A cualquiera? No, a los hermanos necesitados, a los que estaban pasando hambre de verdad. Era, pues, un acto de solidaridad, de ayuda mutua, pura y dura dentro de la comunidad. Socorrer al que lo pasaba mal, no para mantener la estructura ni a los líderes. Entiendo. Y supongo que aporta pruebas bíblicas para sostener esto. Claro, se basa en pasajes concretos. Tito Martínez cita varios textos. Uno importante está en Romanos capítulo 15. Lo usa para mostrar que la colecta de Pablo iba para los pobres de Jerusalén. Vamos a leerlo. Vale. Según el texto bíblico, leemos los versículos 25 a 28. Por ahora voy a Jerusalén para llevar ayuda a los apartados para el poderoso.
porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los apartados para el poderoso que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno, y son deudores a ellos, porque si los que no conocen al poderoso han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos servirles con bienes materiales. Así que una vez que yo haya cumplido esta tarea y entregado en sus manos este fruto, saldré para España, y de paso os visitaré a vosotros. El texto parece bastante claro en ese sentido, ¿no? Habla de ayuda, de ofrenda para los pobres. Exacto. Pablo era como un mensajero llevando ayuda material. La ofrenda de Macedonia y Acaya era para los pobres de Jerusalén, para los creyentes de allí. Los apartados para el poderoso, que dice el texto. Eso es. Y se habla de bienes materiales. Se llama este fruto. Martínez recalca que el propósito era socorrer materialmente a los necesitados, no financiar líderes locales. Y refuerza esto con otro pasaje, ¿verdad? De Corintios. Sí, primera a los Corintios, capítulo 16. Exacto. Y lo usa como más evidencia de que las colectas eran para ayudar a gente necesitada. A ver, leamos esos versículos, del 1 al 3. En cuanto a la ofrenda para los apartados para el poderoso, haced vosotros también de la manera que ordené en las congregaciones de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro regalo a Jerusalén. Pues sí, la misma idea, ¿no? Otra colecta para Jerusalén. Pues sí, el análisis de Martínez va en esa línea. Es otra colecta, otra ofrenda para los creyentes necesitados de Jerusalén, los apartados para el poderoso. Los santos, diríamos hoy. Eso es. Pablo da instrucciones. Cada uno, según pueda, aparta algo y luego se envía con delegados. Lo llama regado, fruto. El destino, Jerusalén. Y Martínez insistirá en que nada de esto era para los gastos de la iglesia de Corinto o de Galacia. Exacto. Ni para pagarle a Pablo ni a los líderes de allí. La finalidad que él subraya es la ayuda entre comunidades, concretamente a los pobres de Jerusalén. Vale. Entonces, con estos textos como base, la conclusión de Tito Martínez es... Es tajante. ¿Sí? La ofrenda cristiana auténtica, la del Nuevo Testamento, según él, era ayuda material directa, para hermanos con necesidad, incluso pasando hambre. Y aquí vuelve a la carga con su denuncia inicial. Dice que los falsos pastores, y repite los nombres, evangelocos, pentecostalocos, han retorcido esto, lo han pervertido. ¿Y por qué? ¿Cuál es el motivo que les achaca? Según Martínez, uno solo. Enriquecerse ellos mismos. El único fin es su propio lucro. Vaya. Y a partir de ahí, el lenguaje de Tito Martínez se vuelve durísimo. Los llama literalmente ávaros hijos del diablo. ¡Qué fuerte! Sí. Ladrones que se aprovechan de la gente, de su fe, de su ignorancia. Su juicio es implacable. Dice que su destino es la condenación en el lago de fuego. Tremendo. Hay que insistir en que esta es la interpretación y las palabras exactas de Tito Martínez en su texto. Totalmente. Es su condena a lo que él ve como una corrupción total de la práctica original. Y no deja de repetir que son ladrones y ávaros, que roban el dinero a miles de personas. Y para describir la mentalidad de esta gente, recurre a algún otro texto. Sí. Para intentar explicar cómo piensan estos líderes que él denuncia, usa un pasaje de la primera carta a Timoteo. Ajá. ¿Cuál? Capítulo 6, versículo 5. Pablo ahí estaba describiendo justo a esta clase de personas. ¿Y qué dice ese versículo, según su lectura? Pues Martínez entiende que Pablo hablaba de hombres corruptos, de entendimiento, gente privada de la verdad. Y aquí viene lo clave para él. Los describe como gente que considera la piedad, o sea, el temor a Dios, la religión, como una fuente para ganar dinero. Como un negocio, básicamente. Exactamente, como una forma de lucrarse. Y basándose en eso, ¿qué concluye Martínez? Pues concluye que estos líderes que critica tienen una mente corrompida, perversa, insiste en que su única meta es hacerse ricos. ¿A costa de quién? A costa de la ingenuidad y la ignorancia de la gente que le sigue, y esto le lleva a repetir la condena más grave. Que son ladrones y ávaros. Sí, que roban a la gente. Y que les espera la condenación eterna. Vuelve a recalcar el juicio final para ellos. Una y otra vez. Él les atribuye una motivación puramente materialista, fraudulenta.
Y repite que a estos falsos pastores les espera la condenación en el lago de fuego por ser ladrones y ávaros. Queda claro el mensaje. Primero, la denuncia. Muy dura, muy directa. Habla de robo, de engaño en ciertas prácticas de ofrendas. Señalando a falsos pastores con esos nombres que usa, evangelocos, pentecostalocos, y el motivo, la avaricia. Exacto. Segundo, la afirmación de que usan ese dinero para su lujo personal, no para la comunidad. Tercero, el contraste brutal con la verdadera ofrenda cristiana. Que según su lectura de Romanos 15 y 1 Corintios 16, era ayuda material, comida, bienes, solo para creyentes necesitados, con hambre, nada de sueldos ni edificios. Y cuarto, la caracterización tan severa que hace de esos líderes, corruptos, ladrones, avaros, hijos del diablo. Y su destino final, según él, la condenación eterna en el lago de fuego. Ciertamente, la postura de Tito Martínez es inflexible. Dibuja un cuadro en blanco y negro. Por un lado, su visión de la Biblia, ofrendas solo para pobres. Por otro, la denuncia de prácticas actuales como fraude, corrupción y avaricia pura. Sí, todo gira en torno al destino del dinero y la integridad de quien lo maneja. Y este análisis tan polarizado, sin salirnos de lo que expone Martínez, ante visiones tan opuestas sobre el dinero en las iglesias y con acusaciones tan graves como las que lanza Tito Martínez, ¿qué herramientas de discernimiento, de transparencia, qué rendición de cuentas podrían ser importantes para los propios miembros de esas comunidades? Claro, para que puedan evaluar. Exacto, para evaluar tanto cómo se usa el dinero como la motivación real de sus líderes. Falsos pastores y la verdadera riqueza. Falsos maestros o falsos pastores, y los identifica sobre todo por lo que el análisis describe como sus motivaciones puramente financieras y su estilo de vida. Y lo contrasta de forma muy marcada con una serie de pasajes bíblicos que, ahora veremos en detalle. Vale, pues vamos a ello. El texto afirma que existen líderes religiosos con, y cito, una mente corrompida y perversa. El escrito sostiene que el único fin de estas figuras es hacerse ricos a costa de la ingenuidad e ignorancia de los feligreses. Así de claro lo expone. Describe una situación donde la religión se convierte, para ellos, en una simple vía para ganar dinero. Habla de vidas lujosas, mansiones, financiado por los creyentes. El análisis vincula directamente esta actitud con la avaricia. Y no se queda ahí, señala prácticas específicas que critica con severidad. Por ejemplo, pedir a los fieles que siembren dinero. Sembrar dinero. Sí, interpretado en el texto como ofrendas monetarias importantes que van, según el análisis, directamente a los líderes. También menciona la exigencia de diezmos monetarios. Ajá. Y según el escrito, esto se hace advirtiendo que no hacerlo es como robar a Dios. Una presión fuerte, claro. Entiendo. Y aquí es donde el texto da un giro, ¿no? Introduce una especie de... llamada a la acción. Exacto. Subraya una advertencia muy concreta que atribuye al apóstol Pablo de la primera carta a Timoteo. Y el texto lo enfatiza mucho, visualmente incluso. Hay que apartarse de los tales. Esa frase, apartarse de los tales, resuena con mucha fuerza en todo el argumento que presenta. Es casi un mandato. Totalmente. Y no se queda ahí. El documento lanza un llamado aún más vehemente, casi diría desesperado. Salga corriendo de esas iglesias falsas. Anima a la gente a abandonar a quienes llama farsantes disfrazados de ovejas, o también falsos pastores, obreros fraudulentos. Dice que viven solo para la mentira y la avaricia. Los calificativos son tremendos. Implacables. Y para rematar esta sección crítica, el texto es muy explícito sobre el destino que les espera a estas figuras. Afirma que será la destrucción en el fuego. Un final, drástico. Se apoya en una selección concreta de versículos. Empieza citando palabras atribuidas a Jesucristo en los Evangelios. Veamos la primera. Es del Evangelio de Mateo. Leemos directamente del texto bíblico, tal como lo cita el documento. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Foco vital debería estar en lo espiritual, los tesoros en el cielo, no en acumular cosas aquí en la tierra. Donde pones el tesoro, pones el corazón. Luego presenta otro pasaje, esta vez del Evangelio de Marcos, también palabras atribuidas a Jesús.
Escuchamos lo que dice el texto bíblico. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: «Cuán difícilmente entrarán en el reino del poderoso los que tienen riquezas». Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: «Hijos, cuán difícil es entrar en el reino del poderoso a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino del poderoso». Uf, la imagen del camello y la aguja Es potentísima. El análisis usa esta hipérbole, entiendo, para subrayar esa dificultad extrema que la riqueza o la confianza en ella supone para entrar en ese reino del poderoso. Y lo contrasta de forma implícita pero clara con esa búsqueda de riqueza que el propio texto atribuye a los líderes que critica. La tensión es evidente. Y hay una cita más de los evangelios, ¿no? De Lucas. Sí, una más atribuida a Jesús, de Lucas 12, versículo 15. Y les dijo: «Mirad, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee». Este versículo es clave, porque conecta directamente con la crítica central del documento, la avaricia. La presenta como algo de lo que hay que guardarse, y separa el valor de la vida de la simple posesión de bienes. Sí, este refuerza directamente el argumento principal del texto contra esa codicia material que denuncia. Pero el análisis no se queda solo en los evangelios. Para reforzar su argumento recurre también a los apóstoles, a Pedro y a Pablo. Empezamos con Pedro. Vamos con Pedro. Cita un pasaje de la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Leemos lo que dice el texto bíblico. «Pero en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre vosotros. Ellos os enseñarán con astucia herejías destructivas, y hasta negarán al amo quien los compró. Esto provocará su propia repentina destrucción. Habrá muchos que seguirán sus falsas doctrinas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos falsos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de vosotros. Pero el poderoso los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar». Aquí el análisis seguro que pone el foco en palabras como avaricia, mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero, y esa mención a una repentina destrucción. Totalmente. El escrito interpreta esto casi como una descripción profética de la situación que está denunciando. Ve una línea directa entre aquellos falsos maestros y las figuras actuales que critica. Y llegamos ahora al pasaje que parece ser central, ¿no? El de la primera carta de Pablo a Timoteo. Es un poco más largo, pero parece fundamental. Sí, es crucial para entender la argumentación del texto. Es 1 Timoteo, capítulo 6, versículos 3 al 10. Lo leemos entero como se cita en el documento. «Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro amo Jesucristo y a la doctrina basada en el temor reverente al poderoso, está envanecido, nada sabe y enloquece acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y ausentes de la verdad, que toman el temor reverente al poderoso como fuente para ganar dinero. Apártate de los tales». Realmente es una gran ganancia el temor reverente al poderoso, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y ropa, estemos satisfechos con esto. Sin embargo, los que quieren hacerse ricos caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos tontos. Estos afanes dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se apartaron de la verdadera doctrina y se hicieron daño a sí mismos con muchos dolores. Este pasaje es la piedra angular, como decías. El autor del análisis lo usa para trazar una línea muy clara, ¿verdad? Clarísima. Por un lado, las sanas palabras, la doctrina correcta. Por otro, los que, según interpreta el versículo 5, toman el temor reverente al poderoso como fuente para ganar dinero. Es una acusación directa basada en este texto. Y aquí vuelve a aparecer esa llamada a la acción, citando el mismo versículo 5. Apártate de los tales. El texto lo subraya muchísimo. Y también extrae de aquí lo que considera la gran ganancia, que no es el dinero, sino la devoción unida al contentamiento. Cita el versículo 8. Teniendo sustento y ropa, estemos satisfechos.
Eso es. Y por supuesto está esa advertencia tan severa sobre el deseo de enriquecerse. Los que quieren hacerse ricos caen en la tentación, deseos que hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Y culmina con esa frase del versículo 10, que es famosísima y que el texto recalca con fuerza. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Hace hincapié en ese de todos. Exacto. El análisis se agarra a esa frase para concluir que, desde esta perspectiva bíblica concreta que presenta, el amor al dinero, el querer hacerse rico, no es solo un problema, sino que es la causa fundamental de todos los males, llevando a la ruina, a abandonar la fe y a sufrir mucho. Bueno, pues si conectamos todos estos puntos, la crítica inicial, las prácticas denunciadas, las citas bíblicas seleccionadas, ¿cuál es la síntesis final que nos ofrece este escrito? Pues fíjate, lo interesante es ver cómo construye el caso. Argumenta de forma muy directa que ciertas conductas, la búsqueda activa de riqueza por líderes religiosos, usando métodos como los diezmos que describe, o esas siembras, son totalmente opuestas a las enseñanzas de estos versículos que ha seleccionado. O sea que no es solo una cuestión moral abstracta. Usa las citas como criterio para identificar, y de hecho condenar, lo que llama un liderazgo falso. Precisamente. Un liderazgo que, según este análisis, está motivado únicamente por la avaricia, y cuyo destino final, insiste el texto basándose en Pedro y Pablo, es la ruina y destrucción o incluso la destrucción en el fuego. Entonces, ¿qué mensaje le queda al lector de este documento? ¿Qué se supone que debe hacer o pensar? Pues el texto se presenta como una llamada muy seria a la reflexión, pero sobre todo al discernimiento. Urge a los creyentes a evaluar a sus líderes. ¿Y cómo evaluarlos? ¿Con qué criterios? El criterio fundamental que propone este texto no es tanto lo que dicen, sino su relación real con el dinero y su estilo de vida. Pide contrastar eso con esta interpretación de las Escrituras que hemos visto, que valora el contentamiento y condena la avaricia. Su objetivo es muy claro: denunciar ciertas prácticas financieras en entornos religiosos que considera abusivas y contrarias a la enseñanza bíblica tal como la entiende y la presenta. Una advertencia muy clara contra lo que percibe como codicia y posible explotación en ciertos liderazgos religiosos. Y lo hace apoyándose fuertemente en esa lectura específica de pasajes bíblicos sobre riqueza, contentamiento y las consecuencias, según esta visión, de desviarse hacia lo material. Queda flotando ese llamado insistente a la separación, a apartarse de aquellos líderes que, bajo los criterios de este análisis, encajarían en esa descripción de falsos pastores movidos por el dinero. Podríamos preguntarnos algo. Si el escrito pone tanto el foco en la motivación detrás del manejo del dinero en la religión, ¿cómo podría una persona, usando los criterios que da el texto u otros distintos, intentar distinguir entre lo que sería un apoyo económico, digamos, legítimo y necesario para una labor religiosa, y esas otras prácticas que, según la perspectiva crítica que hemos analizado, estarían movidas por la avaricia? Toca el núcleo del discernimiento personal. Tesoros celestiales. La idea es, intentar desentrañar qué significa eso de acumular tesoros en el cielo, en contraste con los tesoros aquí en la tierra, ¿no? Y sobre todo, ¿por qué Tito Martínez lo considera tan crucial para los seguidores de Cristo? Exacto. Vamos a mirar de cerca los argumentos que presenta Tito Martínez. Nos fijaremos en los mandamientos de Jesús que él cita, claro, y sobre todo en cómo interpreta él la obediencia, la avaricia y eso que llama la verdadera herencia espiritual. Se trata de entender una perspectiva concreta sobre la fe y la práctica cristiana, tal como la expone en estos textos. Vale, pues vamos a desgranar esto. El punto de partida que usa Tito Martínez es un mandamiento muy directo que atribuye a Jesús. Tito Martínez arranca su exposición, subrayando la importancia, casi diría capital, de obedecer. Y pone mucho énfasis en esa palabra, obedecer los mandamientos de Jesús. Dice que es la condición indispensable para ser un discípulo de verdad. Y para apoyar esto, claro, se basa en un pasaje bíblico muy específico. Sí, se refiere al texto que menciona Martínez en Lucas, capítulo 6, versículos 46 a 49. Yo creo que es fundamental que lo escuchemos entero para entender bien el contexto que él presenta. Perfecto, pues procedo a leerlo tal cual lo cita el documento. ¿Por qué me llamáis amo, amo, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace,
os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó, y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. La interpretación que ofrece Martínez aquí es bastante clara, ¿no? La obediencia activa, el hacer, eso es lo que distingue al seguidor genuino. No vale solo con la palabra, con decir amo, amo. Hace falta acción, construir sobre ese fundamento sólido de las enseñanzas, la roca. Y menciona otro pasaje bíblico en este mismo sentido para reforzar la idea. Cierto, el texto de Juan 14, versículo 15. Es muy conocido. Lo leo también. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Para Martínez, estos dos textos, digamos, sientan una base. El amor y el discipulado se demuestran obedeciendo, haciendo. Y esta es la piedra angular sobre la que va a construir todo lo demás, todo el argumento sobre los tesoros. Entendido. Entonces, partiendo de esa base, de la obediencia activa como clave, ¿cómo enfoca Tito Martínez el mandamiento concreto de no hacerse tesoros en la tierra? ¿Qué son para él, según su análisis, esos tesoros terrenales? Pues en los textos de Martínez los define como la acumulación de riqueza material. Muy claro. Dinero, propiedades, casas, tierras, lo que sea. Pero, y aquí está el matiz importante, siempre que esa acumulación esté motivada por la avaricia. Insiste muchísimo en esa palabra, avaricia. Y según la lógica que él presenta, quien actúa así, acumulando por avaricia, bueno, pues sencillamente no es seguidor de Cristo. Argumenta que esa persona no obedece y por lo tanto no puede ser un verdadero cristiano. De hecho, usa una palabra bíblica con una carga simbólica enorme para describir a estas personas. Cizaña. Así los llama, cizaña, hijos del diablo disfrazados, dice. Y bueno, basándose en su lectura de pasajes como Mateo 13, 37, 42, les auguró un destino final bastante terrible. La conclusión de Martínez es, por tanto, que Jesús advirtió muy seriamente contra toda forma de avaricia. Efectivamente. Y esa condena tan fuerte de la acumulación material por avaricia le sirve de puente claro para introducir el concepto contrario. Si eso es lo que no se debe hacer, entonces, ¿qué significa hacerse tesoros en el cielo? Martínez aclara en su texto que no se trata de acumular oro literal ni riquezas materiales en el cielo. Descarta esa idea. Interesante. Entonces, si no son riquezas materiales allá arriba, ¿a qué se refiere Tito Martínez? ¿Qué son esos tesoros celestiales, según su interpretación? Pues él apunta a algo que considera infinitamente más valioso, y sobre todo eterno: riquezas espirituales. Y para explicar esto, Tito Martínez se apoya mucho en un pasaje concreto de la primera epístola de Pedro. Vamos a escuchar entonces ese pasaje clave que cita Martínez. Es 1 Pedro capítulo 1, versículos 4 al 7. Lo leo tal como aparece en el documento. 4. Y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para vosotros, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la confianza que tenéis en el Poderoso, Él os protege con su poder hasta que recibáis esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Así que alegraos de verdad. Os espera una alegría inmensa, aun cuando tengáis que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que la doctrina de vosotros es auténtica. Estáis siendo probados de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la verdadera doctrina de vosotros es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces, vuestra doctrina, al permanecer firme en tantas pruebas, os traerá mucha alabanza, gloria y honra, en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Aquí lo fascinante desde la perspectiva de Martínez es cómo desmenuza este texto. Identifica directamente los tesoros en el cielo con esa herencia. Una herencia que dice el texto que no tiene precio, ¿verdad? ¿Y qué es esa herencia para Tito Martínez? Pues la salvación eterna. Pone un énfasis enorme en estas dos ideas, herencia y salvación eterna. Y argumenta, conectando esto con otros textos como Hebreos 9:28,
que esta herencia no es algo que ya tengamos, sino que se recibe en el día final. Un evento que él sitúa claramente en la segunda venida de Cristo. Ujú. O sea que, según este análisis de Tito Martínez, el valor real, el tesoro de verdad, no está en el oro terrenal, sino en lo que él denomina la verdadera doctrina. Y si esa doctrina se mantiene firme, auténtica, a través de las pruebas, como el oro en el crisol, eso es lo que lleva a la recompensa final, alabanza, gloria, honra cuando Jesús vuelva. Esos serían los auténticos tesoros celestiales que hay que buscar. Precisamente. Esa es la clave en la argumentación de Martínez, la perseverancia en lo que él considera la doctrina correcta, enfrentando las dificultades, las tribulaciones que menciona Pedro. Ese proceso de aguantar, de mantenerse fiel, es para él la forma activa de hacerse tesoros en el cielo. Esa riqueza espiritual que se acumula, digamos, culmina, según su visión escatológica basada en textos como Mateo 24, 29, 31, culmina en recibir la salvación eterna cuando Jesús regrese en gloria, un evento que él coloca después de la gran tribulación. Hay una conexión muy directa entre fe y conducta ahora y recompensa futura. Sí, el contraste que establece Tito Martínez es, bueno, muy potente. Por un lado, la acumulación material por avaricia, que él ve como desobediencia, como señal de no ser cristiano de verdad. Y por otro, esta acumulación espiritual basada en ser fiel a la doctrina y resistir las pruebas. Ahora bien, el texto de Tito Martínez que estamos viendo contiene también una parte con afirmaciones muy, muy duras sobre ciertos líderes religiosos. Para ser fieles al documento, creo que debemos leer este párrafo concreto 2 veces, tal como está escrito. De acuerdo. Procedo a leer la cita directa del texto de Tito Martínez. Los falsos pastores de las iglesias apóstatas de la cristiandad, como los evangelocos, y especialmente los pentecostalocos, son auténticos ladrones y ávaros al servicio de Satanás, los cuales que roban descaradamente a miles de falsos cristianos el dinero por medio del falso diezmo monetario, y lo que les espera a esos falsos pastores y falsos evangelistas es la condenación en el lago de fuego. Repetimos esta cita. Es textual, extraída del documento de Tito Martínez, para asegurar que reflejamos exactamente lo que el autor expresa. Los falsos pastores de las iglesias apóstatas de la cristiandad, como los evangelocos, y especialmente los pentecostalocos, son auténticos ladrones y avaros al servicio de Satanás, los cuales roban descaradamente a miles de falsos cristianos el dinero por medio del falso diezmo monetario, y lo que les espera a esos falsos pastores y falsos evangelistas es la condenación en el lago de fuego. Prácticas totalmente opuestas a la enseñanza sobre la avaricia y los tesoros que ha estado exponiendo. Él ve una conexión directa entre lo que describe como enriquecimiento de ciertos líderes, mencionando el diezmo como mecanismo, y la avaricia que condena a Jesús. Los llama falsos, servidores de Satanás, ajenos al cristianismo verdadero, y les asigna un juicio final tremendo. Esto subraya la radicalidad de su postura sobre la riqueza material en el contexto cristiano que él defiende. Es muy inflexible. Desde luego, esta sección deja clarísima la intensidad con la que Tito Martínez vive y expresa esta dicotomía, ¿no?, entre tesoros terrenales y celestiales. Para él no es algo teórico, ni mucho menos. Liga la práctica religiosa concreta, el liderazgo espiritual, directamente a esta elección vital, o avaricia o buscar la herencia eterna. No parece haber grises en su visión. Exacto. Todo el argumento que presenta en estos extractos quiere ser una llamada de atención muy, muy seria sobre lo que Tito Martínez considera una desviación gravísima, peligrosa, de las enseñanzas de Jesús. El lenguaje que usa no deja lugar a dudas sobre la importancia que le da al asunto y sobre su posición. Para él, lo que está en juego es la autenticidad del cristianismo y el destino eterno, ni más ni menos. Parece una exhortación muy contundente a reevaluar dónde ponemos el corazón, ¿no?, dónde ponemos el esfuerzo. No en acumular cosas materiales aquí, que él identifica directamente con avaricia y desobediencia grave a Cristo, sino en ser fieles a lo que él presenta como la verdadera doctrina y en perseverar en las pruebas. Esos actos de fe, de resistencia, serían los tesoros en el cielo que llevan a la salvación eterna.
Has captado la esencia perfectamente. La cadena lógica que construye Martínez es muy clara en su texto. Obediencia activa a los mandamientos. Eso lleva necesariamente a rechazar de plano la avaricia, la acumulación terrenal. Y ese rechazo, junto con la perseverancia en la doctrina correcta frente a las dificultades, eso es lo que permite acumular los tesoros espirituales, y esos tesoros se concretan al final en la herencia celestial, o sea, la salvación eterna, que se recibe en la vuelta de Cristo. Es un camino que él presenta como el único auténtico. Ahora, es innegable que es exigente y, tal como lo formula, muy excluyente. La distinción de Lucas del principio entre oír y hacer y oír sin hacer es clave en todo su esquema. Queda claro el argumento, sí. Si la perseverancia en la verdadera doctrina es tan crucial para obtener esa herencia celestial, esa doctrina más preciosa que el oro, decía Pedro según su cita, esto plantea una cuestión importante para cualquiera que se tome en serio esta visión, ¿no? ¿Cómo puede una persona saber, discernir con certeza cuál es esa verdadera doctrina auténtica, sobre todo en medio de tantísimas interpretaciones, denominaciones, enseñanzas que existen dentro del propio cristianismo? Vamos a analizar esa distinción que hace Tito Martínez entre la riqueza espiritual, que para él está en la doctrina, y la simple búsqueda de bienes materiales. Y veremos las advertencias que saca de textos apostólicos, y también de palabras que se atribuyen a Jesús. Tito Martínez empieza destacando un pasaje que se atribuye al apóstol Santiago. Sí. Según el texto bíblico mencionado por Martínez, en Santiago, capítulo 2, versículo 5, se lee esto. A ver. 5. Poned atención, hermanos, ¿no eligió el poderoso a los pobres de este mundo para que sean ricos en la verdadera doctrina? ¿No son ellos los que heredarán el reino que el poderoso prometió a quienes lo aman? La riqueza en la doctrina, entonces. Justo. Ahí Tito Martínez pone el acento. La riqueza clave, la que Dios quiere para sus seguidores, es la riqueza en la verdadera doctrina. ¿Ya? Ese es el tesoro más importante, según él, porque perseverar en esa doctrina hasta el final, pues eso es lo que asegura la herencia prometida, la vida eterna. Claro. Y para apoyar esto, cita Mateo 24:13, que dice que solo quien persevere será salvo. Llama la atención el énfasis tan absoluto que pone Tito Martínez en la doctrina por encima de lo material, ¿no? Totalmente. Critica muy duramente lo que él llama el falso evangelio de la avaricia, o también evangelio de la prosperidad. Sí, lo he leído. Y llega a decir que sus predicadores son emisarios de Satanás y cizaña destinada al fuego, vamos. Vaya. La distinción es radical, no deja lugar a dudas sobre su postura. Pero entonces surge la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con la gente que tiene dinero, con los ricos? Buena pregunta. Tito Martínez también trata eso. Se fija en las palabras que se atribuyen a Jesús en Marcos, capítulo 10, versículos 23 al 25. Ajá. Según el texto bíblico mencionado por Martínez, ahí Jesús habla de lo difícil que es para los ricos entrar en el reino de Dios. Pero Martínez matiza. ¿Qué matiz introduce? Pues aclara que desde su punto de vista esto se refiere solo a los que confían en las riquezas, no a todos los ricos sin más. Ah, vale. La interpretación que da Tito Martínez es que Jesús no condena la riqueza en sí misma. Exacto. De hecho, pone ejemplos. Menciona figuras bíblicas ricas como Abraham y dice que esa gente se salvará. Claro. La condena, insiste Martínez, es para los avaros, o sea, para los que ambicionan el dinero y confían más en él que en lo espiritual. Entiendo la distinción. Argumenta que ricos como Abraham no eran avaros en ese sentido. No confiaban en sus posesiones, dice. Y además las consiguieron trabajando honradamente, no robando. Ya veo. Y para apoyar esto, cita Lucas 12, versículo 15. Según el texto bíblico mencionado por Martínez, ahí Jesús enseña que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y Martínez contrasta esto mucho con la actitud de los que él llama hijos del diablo disfrazados de ministros. Uf, qué lenguaje. Sí. Dice que la vida de estos sí gira en torno al dinero y que lo consiguen, según él, mediante robo y estafa. Vale, entonces, pasamos a otro punto clave. Identificar a esos falsos maestros. Aquí es donde la cosa se pone, más específica, diría yo. Sí. Aquí el análisis de Tito Martínez entra ya en definiciones muy concretas. Se centra en cómo reconocerlos, basándose en advertencias apostólicas.
En concreto, menciona la segunda epístola de Pedro, ¿verdad? Eso es, capítulo 2, versículos 1 al 3. Según el texto bíblico mencionado por Martínez, leemos ahí. Vamos a escucharlo. Pero en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre vosotros. Ellos os enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al amo, quien los compró. Esto provocará su propia repentina destrucción. Habrá muchos que seguirán sus falsas doctrinas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos falsos maestros, se hablará mal del camino de la verdad. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de vosotros. Pero el Poderoso los condenó desde hace mucho, y su destrucción no tardará en llegar. Interesante. Martínez desglosa este pasaje y saca las características que él ve clave para identificarlos. ¿Cuáles serían? Pues mira, señala que actúan con astucia, que difunden herejías destructivas, o sea, enseñanzas desviadas y dañinas. Están motivados por la avaricia. Usan mentiras ingeniosas para sacar dinero a la gente. La avaricia, como motor. Exacto. Y Martínez subraya también eso de la repentina destrucción que les espera. Y cómo por culpa de ellos, dice el texto, se hablará mal del camino de la verdad. Tito Martínez conecta esto directamente con palabras de Jesús en Mateo, capítulo 7, versículos 15 y 16. Ajá, el pasaje de los lobos con piel de cordero. Ese mismo. Según el texto bíblico mencionado por Martínez, Jesús advirtió sobre falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas, o sea, que parecen cristianos o ministros, pero por dentro son lobos rapaces. Sí. Y la clave para reconocerlos, según indica Martínez citando este pasaje, no es lo que dicen ni cómo parecen, sino sus hechos, sus frutos. Los hechos, fundamental. Pero Tito Martínez da un paso más en su interpretación. Ah, sí. ¿Qué más añade? Pues basándose en Mateo 7, versículos 21 al 23, describe cómo actuarían estos lobos disfrazados, según él. A ver. Según el texto bíblico mencionado por Martínez, Jesús habría dicho que esta gente afirmaría hacer muchos milagros, echar demonios y profetizar en su nombre. Ah, y aquí es donde Martínez llega a una conclusión muy específica y, la verdad, bastante controvertida en su análisis. ¿Cuál es esa conclusión? Pues afirma rotundamente que esas características, eso de pretender hacer milagros, exorcismos, profecías en nombre de Jesús, son justo las señales que, para él, definen a los movimientos que etiqueta como carismáticos o pentecostales. Vaya, o sea que los identifica directamente. Directamente. Basándose en esa interpretación, Tito Martínez los califica en su escrito, sin rodeos, como farsantes e hijos del diablo. Él contrapone esta figura a la de los verdaderos cristianos, que, según él interpreta Mateo 7:21, son los que hacen la voluntad del Padre. Los falsos pastores de las iglesias apóstatas de la cristiandad, como los evangelocos y especialmente los pentecostalocos, son auténticos ladrones y avaros al servicio de Satanás, los cuales roban el dinero descaradamente a miles de falsos cristianos de esas sectas por medio del falso diezmo monetario, para así enriquecerse esos falsos pastores controlados por Satanás, viviendo a cuerpo de rey con lujos a costa de los idiotas fanáticos de su secta que se dejan robar el dinero por esos hijos del diablo que se hacen pasar por pastores y por evangelistas, y lo que les espera a esos falsos pastores y falsos evangelistas es la condenación en el lago de fuego, donde llorarán y crujirán de dientes por el terror que tendrán hasta que Dios los destruya completamente en ese fuego literal. Es impactante. Se aplica a estos grupos que menciona. ¿Qué sacamos en claro de todo esto? Hemos repasado el análisis de Tito Martínez, hemos visto su fuerte énfasis en la riqueza doctrinal frente a la material, Ajá. hemos visto sus avisos contra la avaricia basados en cómo lee él ciertos textos bíblicos y su identificación y condena tan vehemente de los que considera falsos maestros, señalando además muy concretamente a grupos que él llama pentecostales y carismáticos. Si miramos el argumento general, el núcleo del mensaje de Tito Martínez, tal como él lo presenta, es una llamada constante al discernimiento. A distinguir, ¿no? Sí, a distinguir entre la doctrina que él ve como verdadera y lo que considera materialismo disfrazado de fe. Pone muchísimo énfasis en que tiene que haber coherencia entre lo que se cree y lo que se hace, los frutos, como decía antes. Los hechos. Exacto, los hechos.
especialmente en cómo se maneja el dinero y si hay o no avaricia. Ese es el criterio fundamental para juzgar la autenticidad espiritual. Si, como él defiende, basándose en los textos que cita, los hechos que se ven y la relación que tiene alguien con la avaricia son tan importantes para discernir si algo es auténtico espiritualmente, Sí. ¿qué marcos o qué criterios podríamos aplicar hoy en día para evaluar las enseñanzas y, sobre todo, las conductas de líderes espirituales, más allá de las etiquetas o los nombres de los grupos? Es una buena pregunta para seguir pensando, desde luego. ¿Cómo evaluar la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, especialmente en temas tan sensibles como el dinero y el poder en el ámbito espiritual? Exacto. Falsos profetas y doctrinas destructivas. Vamos a ver cómo Tito Martínez interpreta ciertos pasajes bíblicos para identificar lo que él llama herejías destructivas, y también las características que les atribuye a quienes las enseñan, las palabras de la segunda carta de Pedro. Ahí se avisa de que aparecerían falsos profetas, falsos maestros dentro de la propia comunidad. Y según lee Martínez este pasaje, esta gente introduciría, digamos a escondidas, lo que él llama herejías destructivas. Vale, entonces es clave entender qué son para Tito Martínez esas herejías destructivas. ¿Cómo las define él? Pues en sus textos las define como doctrinas falsas. Incluso llega a decir que son de demonios. Y el análisis que presenta Tito Martínez concluye que llevan, directamente a la condenación, al lago de fuego, dice él. Sobre todo para los que las crean y más aún si las enseñan deliberadamente, conscientemente. Vaya. Y entonces Tito Martínez da ejemplos concretos, ¿no? Lista una serie de doctrinas que él mete en esa categoría. ¿Podemos ver algunas para hacernos una idea? Claro. La lista es larga, ¿eh? Toca varios puntos de teología. Por ejemplo, menciona el trinitarismo. Y también el unicitarismo, que él lo explica como creer que Jesús y el Padre son la misma persona divina, una sola. Entiendo. Toca temas centrales sobre Dios. ¿Qué más? Sigue con la idea de la inmortalidad del alma. También el pretribulacionismo. La idea del rapto antes de la gran tribulación. Exacto. Y añade la creencia en sufrimientos eternos, conscientes, en el infierno. Vale. Teología, escatología. ¿Hay más ejemplos en el texto de Martínez? Sí, la lista continúa. Menciona el purgatorio católico. También lo que él llama la adoración a la Eucaristía. Y aquí usa una expresión suya muy gráfica, la verdad. Falso Cristo galleta. Refleja su rechazo total a doctrinas como la transubstanciación. Sí, es un lenguaje muy directo. Sigue la lista. Sí, sigue. Añade el culto a las imágenes, la veneración de imágenes religiosas, también lo que él llama el falso diezmo monetario. ¿Critica lo de dar el diezmo como obligación monetaria? Justo. Y termina con dos tipos de lo que él ve como falsos evangelios. Uno, el de acepta a Jesús repitiendo esta oración y ya eres salvo, y otro, el que se centra solo en prometer una futura tierra paradisíaca. Vaya lista, muy variada. Toca dogmas, prácticas, mensajes y la conclusión general de Tito Martínez sobre todo esto en su escrito. Pues es tajante. Dice que todas estas enseñanzas son totalmente diabólicas y anticristianas. Argumenta que ni Jesús ni los apóstoles originales las enseñaron. Y aquí es donde mete una consecuencia muy seria para quienes las enseñan, pero no por ignorancia, sino después de haber conocido la verdad. Exacto. Ahí, para él, hay un punto de inflexión. Esa diferencia entre errar sin saber y errar a sabiendas, deliberadamente, ¿cómo lo desarrolla? Precisamente. Para esos que, según Tito Martínez, enseñan estas doctrinas conscientemente después de conocer la verdad, él recurre a un pasaje bíblico muy concreto, para subrayar la gravedad. ¿A qué texto se refiere y cómo lo interpreta él? Se basa en la epístola a los Hebreos, capítulo 10, versículos 26 y 27. Voy a leerlo textualmente, tal como lo cita Martínez en su material. Porque si pecaremos a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio del poderoso y el fuego violento que consumirá sus enemigos. La interpretación que hace Tito Martínez es clara entonces. Si enseñas deliberadamente lo que él considera falso después de conocer la verdad, ya no hay perdón posible, no hay sacrificio que valga. Muy duro. Muy riguroso. Él considera que ese pecado a propósito, como dice el texto que cita, cierra la puerta.
la puerta a la expiación que sí cubriría otros pecados. Entendido. Decía que esos falsos maestros negarían al Señor que los rescató. ¿Cómo entiende Tito Martínez eso de negar al Señor? Es decir, ¿Jesús no existe o algo así? No exactamente. Y esto es importante en su argumento. Tito Martínez dice que esa gente puede perfectamente decir que cree en Jesús. Incluso pueden haber tenido, no sé, una experiencia de cambio, haber sido rescatados de vicios, como él dice. Pero, y aquí está la clave para él, lo niegan con sus hechos, con su comportamiento. Ah, vale. O sea, una cosa es lo que dicen y otra lo que hacen. ¿Y en qué se basa para decir eso? Pues para apoyar esa interpretación, Tito Martínez acudo a otro texto. Esta vez de la Epístola a Tito, capítulo 1, versículo 16. Lo leo también tal cual, según el escrito de Martínez. Estos profesan conocer al Poderoso, pero con sus acciones lo niegan, siendo abominables y rebeldes, e incapaces de hacer nada bueno. Entiendo. Entonces, para Tito Martínez, cosas como la avaricia, enseñar esas doctrinas que él considera falsas, las malas obras en general, robos, adulterios, estafas, o incluso lo que él llama falsos milagros, todo eso sería, en la práctica, negar a Cristo. El texto que acaba de leer los llama abominables y rebeldes. Exactamente. Él pone el foco ahí, en que la conducta es la prueba final. Según su línea de pensamiento, de nada sirve una fachada de piedad si los hechos la desmienten. Esas acciones abominables y rebeldes son, para Martínez, la verdadera negación del Señor. Digan lo que digan con la boca. Y esta idea, ¿no?, de la desconexión entre la apariencia y la realidad, entre palabras y hechos, Tito Martínez la relaciona con otra descripción bíblica, una del apóstol Pablo sobre cómo sería la gente en los últimos tiempos, como los llama la Biblia. Correcto. Tito Martínez usa la segunda carta a Timoteo, el capítulo 3, versículos del 1 al 9, para dar un perfil detallado de cómo serían, según él, esos falsos maestros y la sociedad en general en esos tiempos finales. Es un pasaje, bastante largo y descriptivo. Lo leo entero, tal como lo cita el material de Martínez. También debes saber esto, que en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres llenos de egoísmo, ambiciosos por el dinero, vanagloriosos, se creerán superiores a otros, serán injuriadores, desobedientes a los padres, desagradecidos, sin temor reverente al poderoso, sin cariño afectivo por los parientes, inhumanos, calumniadores, sin control propio, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, temerarios, hinchados de orgullo, amadores de los placeres más que del poderoso, que tendrán apariencia de temor al poderoso, pero por su conducta negarán la eficacia del temor reverente al poderoso. Has de apartarte de ellos. 6. Porque estos individuos son los que van de casa en casa, cautivando a mujeres débiles cargadas de pecados, que se dejan llevar de toda clase de malas pasiones. Esas mujeres débiles y cargadas de pecados siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento exacto de la verdad. Del mismo modo que Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también esa gente se opone a la verdad. Son individuos de mente depravada que no han aprendido la verdadera doctrina. Pero esa gente no llegará muy lejos, porque la estupidez de ellos será conocida por todos, como también la estupidez de Janes y Jambres quedó al descubierto. Uf, qué descripción más oscura, ¿no? ¿Qué resalta Tito Martínez de este pasaje en particular? Pues en su análisis, Tito Martínez pone mucho énfasis en dos cosas de esta descripción. Primero, eso de ser ambiciosos por el dinero. Y segundo, la frase, tendrán apariencia de temor al poderoso, pero por su conducta negarán la eficacia del temor reverente al poderoso. Para Martínez, eso resume perfectamente la hipocresía que él denuncia. Una fachada religiosa, pero que los hechos desmienten. Y el propio texto que cita Martínez da una instrucción clara. Has de apartarte de ellos. Justo. Martínez subraya eso como un mandato bíblico. Hay que alejarse de esa gente. Y también recalca la conclusión del pasaje según él lo lee. A estas personas se les califica de mente depravada, que se oponen a la verdad. Y predice que su estupidez, su necedad, digamos al final será evidente a todos.
como pasó con Yanes y Jambres, los magos que se opusieron a Moisés. Es interesante cómo va tejiendo los pasajes, ¿verdad? Conecta la enseñanza errónea con una conducta reprobable, sobre todo la avaricia y la hipocresía. Sí, sí. Esa conexión es clave en su argumento. La ambición por el dinero y esa apariencia de piedad sin coherencia son para él señales de alarma máximas. Los falsos pastores de las iglesias apóstatas de la cristiandad, como los evangelocos, y especialmente los pentecostalocos, son auténticos ladrones y avaros al servicio de Satanás, los cuales roban el dinero descaradamente a miles de falsos cristianos de esas sectas por medio del falso diezmo monetario, para así enriquecerse esos falsos pastores controlados por Satanás, viviendo a cuerpo de rey y con lujos a costa de los idiotas fanáticos de su secta que se dejan robar el dinero por esos hijos del diablo que se hacen pasar por pastores y por evangelistas. Y lo que les espera a esos falsos pastores y falsos evangelistas es la condenación en el lago de fuego, donde llorarán y crujirán de dientes por el terror que tendrán hasta que Dios los destruya completamente en ese fuego literal. ¡Wow! Sin duda, palabras de una contundencia extrema. Deja clarísimo lo severo que es el juicio hacia ciertas figuras y prácticas del cristianismo actual. Pone el dedo en la llaga, sobre todo, en la práctica del diezmo monetario, que llama falso y fraudulento, y les augura las peores consecuencias a quienes él cree que se lucran con eso. Ciertamente, el lenguaje aquí de Tito Martínez es directo, acusatorio, no deja lugar a dudas sobre la dureza de su juicio. Señala grupos concretos con nombres despectivos que él mismo parece haber creado, evangelocos, pentecostalocos, los acusa de robo, de avaricia, de servir a Satanás, todo ligado a su idea del falso diezmo monetario. Y la amenaza final del lago de fuego es, la culminación de su advertencia sobre las consecuencias de todo esto. ¿Cómo interpreta eso de negar al Señor con los hechos, basándose en el texto bíblico que él menciona? ¿Y qué características les atribuye a estos maestros citando pasajes concretos? Su análisis sí que deja flotando una pregunta interesante, ¿no? Que va más allá de lo religioso. En cualquier ámbito, ¿cómo podemos intentar distinguir entre una convicción real, genuina, aunque se exprese con mucha pasión, y lo que podría ser solo una fachada, una apariencia que quizá esconde otras intenciones? Es una reflexión muy pertinente, sí. Nos lleva a la eterna cuestión de la coherencia. La coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, entre el discurso y la acción, es un criterio básico para valorar la credibilidad de cualquier mensaje, de cualquier mensajero. Y resuena mucho con esa tensión que el propio Tito Martínez describe, ¿no? Entre la apariencia de temor al poderoso y las acciones que, según su lectura de las Escrituras, la desmienten totalmente. Farsantes y también hijos del diablo. Menciona, por un lado, una obsesión muy clara por el dinero. Pero, y esto es interesante, combinada con una apariencia de piedad. Eso es, una fachada. O sea que fingirían un respeto o un temor a Dios, pero que sus actos en realidad lo desmentirían por completo. Exacto. Una cosa es lo que dicen o aparentan, y otra muy distinta lo que hacen. Los auténticos cristianos tienen el deber de apartarse de estas personas. Sí, una llamada a la separación. Y ojo, muy importante, nunca entregarles dinero. Lo subraya mucho. El aspecto económico es central en su crítica. Estos individuos se enfrentan a la verdadera doctrina y que poseen una mente, la describe como depravada. Argumenta que de hecho jamás han llegado a conocer la doctrina auténtica. Exactamente. Y para dar una base bíblica a estas ideas tan contundentes, Tito Martínez se centra mucho en un pasaje concreto. Es de la segunda epístola de Pedro, el capítulo 2, versículos del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aun negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Gracias por leerlo. Queda claro el texto que él usa como base. ¿Qué saca él de estas palabras? Bien, pues a ver. Según el texto bíblico mencionado por Martínez, él subraya varias cosas importantes de ahí. Ajá. Primero, la palabra muchos.
No dice unos pocos, dice muchos seguirán a estos supuestos ministros falsos y avaros. O sea que prevé un seguimiento masivo. Y afirma que eso se ve hoy en día, en la gran cantidad de seguidores que tienen iglesias que él etiqueta como falsas. Ya. Describe estos seguidores con términos, muy duros, como descerebradas ovejas. Dice que siguen ciegamente, que idolatran y aplauden a estos líderes sin cuestionar nada. Descerebradas ovejas, es muy crítico. Ocultos, claro, tras esa fachada de piedad que comentábamos antes. Y Tito Martínez no se detiene ahí, ¿verdad? Afirma que, siempre según el texto bíblico mencionado por Martínez, estas acciones de los falsos maestros tienen una consecuencia nefasta. Y muy concreta, que provocan que se hable mal del camino de la verdad. El versículo 2. Exacto. Es decir, les echa la culpa directamente de manchar la reputación de lo que él considera el cristianismo verdadero. Y no solo eso, sino de ser responsables del crecimiento del ateísmo y de la hostilidad general hacia los cristianos. Les atribuye un impacto tremendamente negativo en cómo se percibe la fe desde fuera. Precisamente. Y fíjate cómo conecta esa consecuencia directa con la motivación que él identifica en el versículo 3. La avaricia. Exacto. Tito Martínez pone todo el foco en una frase clave que él interpreta de ese texto. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de vosotros. Esa frase es central para él. Totalmente. Para Martínez, esto es el meollo de la cuestión. La avaricia, esa ambición desmedida por el dinero, es el motor que impulsa a estas figuras que él describe como lobos disfrazados de ovejas. Ya. Su análisis de este versículo le lleva a concluir que estos engaños, estas mentiras ingeniosas, no son casuales. Están específicamente diseñados con un propósito muy claro: sacar dinero, extraer dinero de los fieles. Y aquí es donde la cosa se pone todavía más concreta, me parece, porque Tito Martínez no se queda solo en la teoría o en la interpretación bíblica abstracta. No, da ejemplos. Exacto. Ofrece un ejemplo que él considera paradigmático, un caso de libro de estas mentiras ingeniosas nacidas, según él, de la avaricia. Y es, nada menos que la doctrina católica del purgatorio. Y él la califica de diabólica. Así, directamente. Y recalca que es algo que jamás aparece en la Biblia. Su argumento es que no tiene base bíblica. Correcto. La argumentación de Martínez es que la Iglesia Católica Romana se inventó el purgatorio, ese supuesto estado o lugar intermedio para purificar pecados después de la muerte, con un único y exclusivo fin, pues sacar dinero. Sacar dinero a millones y millones de creyentes a lo largo de la historia y así enriquecerse ella misma como institución. Sí, la contundencia de la crítica de Martínez aquí es notable. No se anda con rodeos, como decíamos antes. Para nada. Llama a la doctrina del purgatorio literalmente un comercio de almas. ¡Qué expresión tan fuerte! Sí, y describe cómo, según la visión católica, tal como la representa, claro está, las almas que van al purgatorio necesitan ayuda externa para salir de allí y poder llegar al cielo. ¿Y esa ayuda? Esa ayuda se materializa en el pago de misas por los difuntos. Él enfatiza muchísimo el componente económico. Misas pagadas. Lo ve como una transacción. Totalmente. Considera toda esta estructura doctrinal como un ingenioso invento satánico. Así lo llama. Producto, dice, de mentes avarientas y perversas. Madre mía. El lenguaje que usa es, extremadamente fuerte. Llega a llamar a la Iglesia Católica la gran ramera romana. La acusa de haberse hecho rica durante siglos a base de estafar y robar, dice él, a gente que considera ignorante y usando esta doctrina inventada como herramienta principal para ello. Es una acusación brutal, de fraude espiritual a escala masiva y con motivaciones puramente financieras. Exactamente esa es la acusación que él lanza. Los falsos pastores de las iglesias apóstatas de la cristiandad, como los evangélicos y especialmente los pentecostalocos, son auténticos ladrones y ávaros emisarios del padre de la mentira, que es Satanás, y están disfrazados de ministros. Ellos se hacen llamar apóstoles, evangelistas y profetas, los cuales roban el dinero descaradamente a miles de feligreses descerebrados de esas sectas por medio del falso diezmo monetario,
para así enriquecerse esos falsos pastores controlados por Satanás, viviendo así a cuerpo de rey y con grandes lujos, a costa de los idiotas fanáticos con cerebro de mosquito de su secta, y que se dejan robar estúpidamente el dinero por esos hijos del diablo que se hacen pasar por pastores, por apóstoles y por evangelistas. Y lo que les espera a esos enviados por Satanás es la condenación en el lago de fuego, donde llorarán y crujirán de dientes por el terror que tendrán hasta que Dios los destruya completamente en ese fuego literal. Es tremendo. No es solo la crítica general a la avaricia, que ya hemos visto. No, va más allá. Es la aplicación directa y nominal a grupos específicos, usando términos claramente despectivos como pentecostalocos. Y calificativos durísimos. Durísimos, ladrones, ávaros, emisarios de Satanás, descerebrados, idiotas fanáticos con cerebro de mosquito. Es una retahíla. Acusa directamente de robo. Sí, de robo a través de lo que él llama el falso diezmo monetario. Y señala un enriquecimiento personal y muy lujoso de estos líderes, a costa de sus seguidores. Describe que viven a cuerpo de rey. ¿Y la conclusión? La conclusión es una condena escatológica terrible. El lago de fuego, destrucción completa. Este párrafo, la verdad, encapsula de forma muy cruda la perspectiva general de Tito Martínez. Sí, su estilo confrontacional. Totalmente. Y sus acusaciones específicas. Entonces, si intentamos recapitular un poco todo esto, ¿cuál sería el hilo conductor de la argumentación de Tito Martínez que hemos estado viendo? Pues parece bastante claro, ¿no? Parece que identifica a quienes él considera falsos maestros usando la avaricia como el detector principal, como la prueba del algodón casi. Exacto. El deseo de dinero sería la raíz de todos sus engaños. Se apoya, como hemos visto, en su lectura de textos bíblicos, como ese pasaje de 2 Pedro que leímos antes, para darle un fundamento, una base a su visión. Y luego utiliza ejemplos históricos, como su crítica demoledora a la doctrina del purgatorio, para ilustrar cómo se materializan esas mentiras ingeniosas, mentiras diseñadas para obtener beneficios económicos. Sí. La postura de Martínez es, por tanto, una condena sin paliativos, durísima, contra ciertas figuras, ciertos grupos y ciertas prácticas religiosas, y basada fundamentalmente en acusaciones de motivación económica y de desviación doctrinal muy grave. Exacto. Bueno, analizar textos como los de Tito Martínez ofrece una ventana. Sí, sin duda. Muestra cómo se puede construir toda una argumentación sobre la autenticidad religiosa y las motivaciones de los líderes, poniendo el énfasis, de forma casi exclusiva, en el factor financiero como prueba de falsedad. Es el eje central. Totalmente. Es un ejemplo claro de cómo se pueden interpretar las escrituras y los hechos históricos para sostener una crítica radical y muy específica. Su enfoque en la avaricia como el pecado capital que corrompe toda la doctrina es el eje central de todo lo que hemos visto. Y esto, claro, nos deja pensando. Si tomamos la perspectiva que presenta Tito Martínez en estos textos, con ese énfasis tan fuerte en la avaricia y en las mentiras ingeniosas como señales de alerta dentro de un contexto religioso, ¿qué tipo de herramientas o qué criterios, basándonos estrictamente en sus argumentos y en sus ejemplos, podría utilizar una persona para intentar diferenciar entre lo que él consideraría una enseñanza genuina y una posible manipulación con fines económicos? Esa es una pregunta muy interesante que surge directamente del análisis que hace Martínez. Él parece señalar, por ejemplo, la discrepancia. La discrepancia entre una vida de lujo muy ostentoso por parte de los líderes y las enseñanzas bíblicas sobre la humildad, el servicio. El contraste, ¿no? El contraste, exacto. También apunta a doctrinas que no encuentran, según su análisis, un respaldo directo y claro en la Biblia, y que casualmente o no, generan ingresos económicos significativos para la institución o para el líder en cuestión. Como el ejemplo del purgatorio que él daba. Precisamente. Y también la insistencia en pedir dinero, especialmente si se hace mediante técnicas que él considera engañosas, como eso que llama el falso diezmo. Estos serían indicadores clave, pistas. Claro que luego aplicar estos criterios de forma objetiva, eso ya es otro desafío, ¿no? Pero son las pistas que su propio texto parece ofrecer para ese discernimiento que planteas. Interesante. Y quizás una reflexión final para quien nos escucha. ¿Cómo resuenan estos criterios que propone Tito Martínez? El lujo, las doctrinas sin base bíblica pero lucrativas, la presión por el dinero, en el panorama religioso actual, más allá de las conclusiones a las que él llega. Queremos informar que este importante estudio bíblico de Tito Martínez está publicado en su sitio web
que es las21tesisdetito.com. Repito, las21tesisdetito.com. Y también pueden encontrarlo, junto con otros materiales, en su canal de YouTube, El conocimiento real que lleva a la vida eterna. De hecho, el enlace directo a este estudio bíblico que hemos comentado está en la descripción de este vídeo de YouTube. Para quienes no estén suscritos a ese canal, pues les animamos a que lo hagan si les interesa este tipo de contenido. Pueden compartir este vídeo en sus redes sociales, darle un like si les ha parecido útil. Y activar la campanita, claro, para que YouTube avise cuando Tito Martínez publique un nuevo vídeo. Ha sido un placer explorar este material tan contundente. Sí, da mucho que pensar sobre cómo se interpretan y aplican hoy en día ciertos textos y conceptos. Bueno, hasta el siguiente análisis escrito por Tito Martínez, el mejor teólogo bíblico del planeta sin ninguna duda, ya que este material bíblico de estudio es magistral y único en el mundo. Igualmente, hasta el siguiente análisis escrito por Tito Martínez, el mejor teólogo bíblico del planeta, sin ninguna duda, ya que este material bíblico de estudio es magistral y único en el mundo.